Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Hola amado, Dios te bendiga. Gracias por estar en sintonía con nosotros. En el día de hoy, este estudio bíblico, como muchos antes que este, y espero muchos después, es totalmente profético y te voy a explicar por qué. La sierva que trae el estudio no tiene idea de lo que yo voy a predicar este domingo o el que viene. Sin embargo, me ha dado una perfecta plataforma para yo poder desarrollar mi mensaje. Ya el mensaje está en mi espíritu y tengo el bosquejo casi terminado. Y esta sierva predica en el mismo hilo de lo que el Espíritu Santo me está hablando a mí. Es mi oración en el día de hoy que el Señor abra tus oídos proféticos, que abra tu espíritu y tu corazón para recibir una palabra que te va a catapultar a tus próximas victorias en esta nueva temporada en la cual todos, el mundo entero, estamos entrando. Abre tu corazón, abre tu mente, abre tu entendimiento y abre tu oído para oír. Te dejo en buenas manos. Gladys, que el Señor te bendiga. Dale. Buenas noches a todos, el Señor los bendiga. En esta hora voy a traer una corta palabra que espero que sea de bendición para todos los que están al alcance de mi voz. Y en esta noche vamos a hablar de la oración de Salomón. Y voy a leer en Segunda de Crónicas del 1 al 10 para empezar. Y dice así la palabra del Señor. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y convocó Salomón a todo Israel, a los jefes de millares y de centenas, a jueces y a todos los príncipes de todo Israel, jefes de familia. Y fue Salomón y con él toda esta asamblea al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba el tabernáculo de reunión de Dios, que Moisés, siervo de Jehová, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que le había preparado, porque él le había levantado una tienda en Jerusalén. Asimismo, el altar de bronce que había hecho Besalil, hijo de Uri, hijo de Hur, estaba allí delante del tabernáculo de Jehová, el cual fue a consultar Salomón con aquella asamblea. Subió pues Salomón allá delante de Jehová al altar de bronce que estaba en el tabernáculo de reunión y ofreció sobre él 1000 holocaustos. Y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso y como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y ahora vamos a hablar una breve historia de Salomón para saber de dónde salió Salomón. Salomón era hijo de David y Betsabé. Entonces, ¿qué pasa? Que un día David estaba paseándose en la terraza del palacio y vio a esta mujer. Y era una mujer hermosa y se estaba bañando. Y él dijo, ok, esta mujer yo la quiero para mí. Entonces, pues, siendo el rey que tenía todas las ventajas y todas las cosas, dijo, bueno, mi gente, vayan ahí y búsquenme en esa mujer y tráigamela. ¿Y quién se va a negar al mandato del rey? Porque ahora, pues, dice el rey, no, ponen pretexto, pero en ese tiempo
decían, tengo que obedecer al rey. Aquí vino Betsabé y se acostó con él. Y ella era casada, pero se acostó con él y quedó embarazada. Y después que ella supo que estaba embarazada, le mandó a decir a David, mira, no por teléfono, a lo mejor le echó un poquito, prendió un fueguito y llegó el humo y dijo, esta vez me está llamando, mira, yo estoy embarazada, ven aquí y mira a ver qué tú vas a hacer. Y ahora David, pienso yo que dijo, ¿y ahora qué yo hago? Porque yo soy el rey, ¿dónde yo me voy a quedar parado cuando esta mujer está embarazada? Y ahora se descubrió el chanchullo que tenía, porque eso lo hizo bien escondida. Y dijo, bueno, pues la solución es que yo estoy pensando que si Urias va a la casa, porque Urias estaba en la guerra, ¿verdad? Si va a la casa, pues se acuesta con la esposa y el hijo es de él. Porque, ¿verdad? Como maquina la gente y la mente humana como maquina, y cuando van a hacer algo malo, también peor todavía. So, ¿qué pasa? El hombre decidió quedarse en la puerta del palacio y no ir a la casa, ni por más que David insistió, dijo nada. Entonces, pues, ¿qué pasa? Él dijo, bueno, pues la única solución es que él se muera. Y si se muere, pues entonces no hay problema. Entonces lo llamó, dijo, los que están en la guerra, pónganlo ahí y déjenlo solo para que lo maten. Y así mismo pasó. Entonces, ¿qué pasa? El hijo que tuvo Betsabé, ¿verdad? Ya ellos se juntaron, el hijo que tuvo Betsabé se murió. Enfermó gravemente y se murió. Y no se murió porque, ¿verdad? Se murió por el pecado, porque cuando tú pecas, el pecado trae consecuencias y tú tienes que estar pendiente de eso. Tú pecaste, pues mira la consecuencia. No porque Dios fuera un Dios malo, pero el pecado trae consecuencias. Y a pesar de lo que él hizo, que oró, que ayunó, pero después se juntó con Betsabé, ¿verdad? Porque ya no había ningún problema y nace Salomón. Entonces Salomón no era el primogénito de David. Ahora, ¿por qué Salomón como rey? Porque a Jehová le plació así, que él fuera el rey. Y vemos en Crónicas 22:9 que mientras David hace los preparativos para el templo, no lo voy a leer, pero después ustedes lo pueden buscar. Mientras David hace los preparativos para el templo, viene palabra de Jehová y le informa que le daría un hijo y que le llamaría al hijo Salomón. Jehová le daría paz y reposo sobre Israel y le edificaría casa a Jehová, porque ya Jehová le había hablado a David, le dijo, tú no me puedes hacer casa a mí, tus manos están manchadas de sangre, tú has tenido muchas guerras. Eso le tocaba a Salomón. Ahora, ¿quién era hijo de quién era Salomón? Perdón, era un hijo de un rey. Y me imagino que por ser hijo de un rey tenía muy buena educación, tenía sirvientes, tenían de todo lo que pudiera esperar. Porque yo soy una pobre, a mí yo no, pues no voy a tener nada. Si acaso voy al colegio, porque mira, ahí con uñas de dientes, pero buscándomela. Pero él tenía toda la educación, nunca tuvo necesidad de nada. Sabemos, ¿verdad? O si no lo saben, ¿verdad? Dice la palabra que era sabemos que le gustaba a Salomón la literatura, que compuso más de 3,000 proverbios y 1,005 poemas. Entonces, ¿qué pasa? David creció bajo la sombra de su padre, y crecer bajo la sombra del padre, que era un rey, era un reto para él. Porque si yo me crío con mi papá y con mi mamá, que son gente común, que no tienen nada, que salen todos los días a buscar el salario y estirando el dinero, pues no es un reto para mí. Pero si yo soy la hija de un rey, la hija de un presidente, pues yo tengo que actuar como la hija del rey, como la hija del presidente. Eso es un reto para mí, porque pensar que yo me tengo que poner en los zapatos del rey. Ahora, desde niño ya David sabía que su hijo había sido escogido para el rey, y por esa razón es posible que desde pequeño haya tenido una educación especial. Este muchacho va a ser el rey, pues yo desde pequeño lo tengo que instruir, lo tengo que enseñar para cuando llegue a ser el rey, entonces ya tenga toda la educación posible.
David sabía la carga que tendría que llevar sobre sus hombros David. No era una cosa fácil, no era una cosa fácil ser rey de un pueblo tan grande y con todos los problemas que se caen encima. Ahora, si vemos aquí en el 10 dice, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Ahora sabemos que hay sabiduría. Sabiduría es cuando tú tienes conocimiento, que lo adquieres, y también viene sabiduría por la experiencia, por cosas que te ha pasado a ti. Puede ser que entonces la ciencia es lo que tú estudias, ¿verdad? Pero puede ser que tú hayas estudiado, que tienen un doctorado, pero no tienen táctica ninguna para bregar con las personas. Puede ser que alguien tenga sabiduría por experiencia y que te diga a ti, mira, tú tienes que hacer esto, esto y esto, porque ya yo pasé por esto. Más sin embargo, hay personas que estamos cristianos, que cuando tú los oyes hablar, tú dices, pero ese hombre o esa mujer es sabia y nunca han ido ni a una universidad, pero la sabiduría también viene de Dios, ¿verdad? Entonces, pues la ciencia es lo que tú estudias, pero él estaba pidiendo sabiduría y ciencia. Entonces, en Segunda de Crónicas 1, versículo 1 y 2, ¿verdad? Es cuando comienza su reinado invocando a Gabaón, donde se encontraba el tabernáculo de reunión. Y allí había, como leía antes, jefes de millares y centenas, habían jueces, príncipes de todo Israel y jefes de familia. Quieren decir que allí estaba tutti mundi, como dicen. Y allí en Gabaón, públicamente, él muestra reverencia a Jehová haciendo 1000 holocaustos a Jehová. Si vemos en la primera de Crónicas 22 del 11 al 13, Salomón parece haber recordado una conversación que tuvo con su padre David mientras David hacía los preparativos para la edificación de la iglesia. Dice el versículo 11, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo y no temas ni desmayes. Ok, se le aparece Jehová esa noche en Gabaón y le dice, Salomón, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar. Y eso es una gran pregunta, porque si ahora mismo el Señor nos dice a nosotros, pídeme lo que tú quieras, entonces nosotros vamos a pensar, pídeme lo que tú quieras. Bueno, vivo en este apartamento que estoy volviéndome loca, dame una casa, o dame unión para la familia, o mira, dame dinero para yo poder ayudar a mis hijos, para poderle comprar un camión a mi hijo, para pagarle la casa que dé a mi hijo. Uno piensa de todo. Pero Salomón tenía dinero, él no necesitaba nada. Los sirvientes le traían su desayuno, me imagino que tenía su closet lleno de ropa, todo, él no necesitaba nada. Pero ¿qué pasa? Que él no fue bobo, él se acordó de que su padre ya le había, lo que su padre le había dicho en el 12, que dice, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Quiere decir que él estaba pidiendo esa sabiduría y la sabiduría y y la ciencia, pero era para él bregar con ese pueblo tan grande. No es fácil tú meterte, no es fácil el presidente de los Estados Unidos estar dirigiendo un pueblo cuando hay tantas cosas, tantas leyes, tanto que tienen que seguir, y eso era lo que pidió Salomón. Dice en Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será tu cabeza
y collares a tu cuello. Algunas personas son tontas y no escuchan consejos. Siempre piensan que ellos tienen solamente la verdad. Pero Salomón habla aconsejando que escuchemos las instrucciones de nuestros padres. Instrucciones de nuestros padres, instrucciones de todo, porque en esta vida que nosotros vivimos hay que tener instrucciones para todo. Hasta cuando tú vas a montar, recibes, ordenaste un juicer y lo abres. Y casi siempre, algunas veces nosotros botamos el manual y decimos, pero ¿cómo yo voy a montar esto? So, tú tienes que ir, ¿verdad? Al zafacón, sacar el manual, entonces lo pudiste hacer. Quiere decir que todos tenemos que seguir instrucciones. La dirección de las madres, porque aunque los hijos vivan con la mamá y con el papá, pasan mucho más tiempo y hay como un poquito más de confianza en algunas ocasiones, ¿verdad? En la mayoría, con la mamá que con el papá. La mamá es la que le dice, mira a las niñas, tú tienes que aprender a cocinar para que después cuando tú llegues de casa tú no pases una vergüenza, tú tienes que aprender a utilizar los cubiertos para cuando tú vayas a un restaurante no pases vergüenza, tú sepas lo que tienes que hacer. Y nosotros seguimos instrucciones de las madres mayormente. Ok, de igual manera, el Señor nos ha dado instrucciones y dirección que están en la palabra. Entonces, ahora, si nosotros no sacamos tiempo para leerla y decir, porque cuando tú lees, algunas veces tú puedes leer como un papagayo. Ahora, hay que leer la palabra, hay que entenderla para entonces, después que tú la aprendas, poderla aplicar en el momento indicado. No tendremos sabiduría y no podremos gobernar bien nuestra familia y mucho más nuestra propia vida si no aplicamos todo lo que nosotros, instrucciones que están en la Biblia. Nos llega una situación, ¿qué hago con esta situación? ¿Callo? ¿Debo hablar? ¿Cuándo practico el dominio propio? Tenemos que, está ahí, tenemos que hacer ventaja de lo que nosotros tenemos. Que ir al psicólogo, que ir al psiquiatra, si ahí en la palabra está todos los consejos, consejería que tú puedas encontrar. Dice en Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Quiere decir, como dije antes, no importa que tú vayas a la universidad, eso no te da la inteligencia para algunas cosas, pero cuando tú le pides sabiduría a Dios, Él te la da. Cuando buscamos la sabiduría que viene de Dios, nunca podremos decir, yo perdí el tiempo. Lo que aprendí no me funcionó, porque todo lo que encontramos en la palabra y todo lo que aprendemos es perfecto. Porque para diferentes casos, mejor te aconseja a ti, no, y tú tienes otra situación y la misma palabra te da consejos de otra manera. Ahora, Proverbios 2:10-11. Cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Quiere decir grata a tu alma. Quiere decir que no nos debe gustar el aprender la palabra, porque es grato a nuestra alma para que la sabiduría entre en nuestro corazón. Ahora, la discreción, el 11, la discreción te guardará, te perseverará la inteligencia. La discreción es una cualidad de una persona sabia. Jamás podríamos decir que una persona indiscreta es sabia, porque algunas veces nosotros nos dicen algo y no esperamos la media puerta que cierre y nosotros lo estamos contando. Número uno, lo contamos mal y número dos, no sabemos en qué problema se puede poner la persona que te lo dijo. Tenemos que ser discretos y sabe que una persona indiscreta es sabia, no, indiscreta no puede ser sabia, el aceite y el vinagre no pueden juntarse. Ahora, vamos ahora a 3 puntos de poder en la oración de Salomón. Primeramente, Salomón primero celebró la misericordia de Dios.
Y en una conversación le acordó a Dios cuán misericordioso es él, acordándole la gran misericordia que tuvo con David. Él dijo, acuérdate, tú fuiste misericordioso con mi padre. Y me imagino a Salomón sentado en una silla hablando con Dios, diciéndole, papá Dios, yo sé que tú has tenido gran misericordia con mi padre. Y a mí me has puesto como rey en lugar suyo. Quiere decir, también ten misericordia de mí. Y le acuerda a Jehová que él es grande en misericordia y tal vez le hace un recuento de las cosas que él hizo por David. Tú hiciste esto por David, tú lo dirigiste, tú estabas con él y estaba hablando con una de las hermanas y ella dijo, ella me contó, ella me dijo, pero también a lo mejor él estaba orando y él decía para que el pueblo creyera, que dijera, David hizo esto y por la misericordia de lo que él hizo, yo estoy aquí. Entonces recordemos nosotros al Señor con misericordia. A veces nosotros nos ponemos a orar y decimos, Señor, si tú abriste el mar para que yo pasara, si tú levantaste a Lázaro, si tú levantaste el hijo de la viuda de Naín, tú le viste vida a los ciegos, viste a los ciegos, y cuántas cosas le decimos, cuánto más tú no vas a tener misericordia conmigo. Algunas veces para tú, si nosotros sabemos las cosas que él ha hecho, si no las sabemos, ¿cómo podemos traérselas a la memoria? Porque algunas veces hay personas que, para mí, yo siempre pues le doy gracias a Dios. Ay, Señor, tú estás en el asunto porque tú hiciste esto conmigo. Pero hay personas que dicen, puede ser bueno o puede ser malo, o eso fue una casualidad. Entonces esas personas no saben de lo que Dios es capaz de hacer, de la misericordia. Entonces tú no puedes acordarle a Dios si tú no crees que Él no es misericordioso. Para tú ser misericordioso y recordarle a Dios qué ha hecho contigo, pues tú tienes que tener la experiencia de lo que Dios ha hecho contigo. En Segunda de Crónica 1:8 dice, tú has tenido con David, mi padre, gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Salomón era tal vez el menos probable a ser llamado el rey. Quizás era el producto de lo que inicialmente fue una relación ilícita. Pero Dios muestra su misericordia y escoge a Salomón como rey. Quiere decir que Dios tiene misericordia con quien Él le place. Y aquí podemos ver la misericordia de Dios. Ahora, cuando lleguemos a su presencia en oración, no olvidemos y celebremos su gran misericordia. Démosle gracias a Dios por habernos salvado, que eso es lo más importante, de la perdición a través de su misericordia, ¿verdad? Cuando venimos al Señor, aceptamos al Señor, Él tiene gran misericordia con nosotros. Y en la segunda de Crónicas del 1-9 dice, confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre el pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Salomón puso su esperanza en las promesas que Dios hizo en el pasado. Por eso es que nosotros pues tenemos que leer la palabra y allí encontramos todas las promesas que el Señor nos ha dejado. Dice el Salmo 132:11, en verdad juró Jehová a David y no se retractará de ello. De tu descendencia pondré sobre tu trono. De la misma manera, si nosotros tenemos que sacar tiempo para conocer, entender y aprender las promesas que están escritas y para poner nuestras esperanzas en ellas, si nosotros no buscamos y leemos las esperanzas, las promesas que están ahí, ¿cómo vamos a saber? Como yo dije antes, es leer la palabra, no como el papagayo, entenderla para poder aplicarla y para conocer todas las promesas que están ahí, porque algunas veces, como tú dices, Señor, mira, estoy enfermo, pero dice en tu palabra que por tu llaga nosotros fuimos sanados, que tú en la cruz del Calvario dejaste nuestras enfermedades. Ahora, si nosotros no sabemos eso, ¿cómo podemos esperar una promesa?
Entonces tenemos que acordarles al Señor en conversación cuando llegamos a su presencia en oración. No nos podemos olvidar que nuestra vida es producto de las promesas de Dios. Yo no elegí a Dios, sino que Él me eligió a mí, ¿verdad? Porque dice la palabra que Él te escogió desde tu vientre de tu madre. Tú no escogiste a Dios. Ya cuando tú vienes a los caminos del Señor es porque ya el Señor te tiene el ojo puesto en ti, porque ya te escogió, porque ya tiene un propósito contigo. Ahora es nuestra responsabilidad que recibimos como hijos de Dios, es más, la responsabilidad que recibimos como hijos de Dios es más grande de lo que yo pueda manejar, y es muy necesario pedirle a Dios que nos ayude y que nos dé también entendimiento y sabiduría para poder llevar cualquier cosa en nuestra vida, ya sea nuestro ministerio, cómo yo estoy llevando ministerio, cómo puedo ser responsable, qué yo puedo sacar de esto, con mi familia, cómo puedo dirigir mi familia, cómo puedo hacer que mi familia sea una familia feliz, con nuestros hijos, cómo nos educamos. Dame el entendimiento para yo poder estar con mis hijos, enseñarles lo bueno. Aunque a veces los hijos, pues, tú le enseñas lo bueno y se van por otro camino, pero es la promesa que está ahí, que no importa lo que pase, no importa las vicisitudes, no importa que tú te creas que tú digas, oh my God, mis hijos están perdidos, pero en cierto momento dado la promesa se cumple, que van a volver y que van a estar en sus caminos, en tu matrimonio y también en la vida cristiana, porque nosotros, la carne es débil, somos humanos y pasamos por ciertas vicisitudes, ciertas cosas, tenemos que pasar ciertos puentes y tenemos que tener esa sabiduría para salir adelante, porque si no tenemos la sabiduría para salir adelante, entonces nos alejamos de Dios. Ahora, el tercer punto. Salomón declaró que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Dice en Proverbios 9:10. Ahora, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche y será dada. Tenemos que hacer nuestra parte, ¿verdad? Tú necesitas sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la va a dar sin reproche y sin medida. Quiere decir que no te va a estar preguntando por qué tú quieres sabiduría y para qué tú quieres sabiduría. Te la va a dar sin medida. Quiere decir hasta que se desborde el vaso, te va a dar sabiduría. Acordémonos nosotros de hacer nuestra parte. Dice en Isaías 11:12, y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová. Entonces, hemos hablado de pedir como Salomón entendimiento y ciencia o sabiduría. Tenemos que acordarnos que en el mundo podemos tener mucha información para tener entendimiento y sabiduría, pero que no nos podemos olvidar que nuestro Dios es sabiduría. Y si sacamos tiempo para estudiar la palabra, podemos adquirir toda esa sabiduría. Y yo digo que, y algunas veces nosotros ponemos mucha más atención a otras cosas y está la palabra ahí y a lo mejor a veces está cogiendo polvo y no la abrimos. Y si la abrimos en cualquier capítulo, buscamos 2 o 3 palabras. No, y es bueno abrir la palabra, empezar desde un primer capítulo, entender qué pasó con ese capítulo, qué pasó antes, qué pasó después, y mirar dónde están las promesas de Dios. Entonces, finalmente, pidamos a Dios sabiduría y conocimiento, no para nuestro propio bien, sino para el bien de los demás, para el bien de cómo criar a nuestros hijos, para el bien de cómo manejar nuestro matrimonio, para el bien de cómo llevar una vida cristiana, para el bien de nuestro ministerio, que es muy importante, y para el bien de todos los que nos rodean, para que la gloria de Dios para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, porque a Dios tenemos que darle toda la gloria. Bien, amado, hasta aquí
esta palabra del día de hoy. Yo sé que te bendijo. Yo ahora me despido como de costumbre, deseándote lo mejor que un ser humano le puede desear a su prójimo. Mi hermano, mi hermana, que Dios te bendiga. Chao.